Bien, concluida con la modalidad de contratación directa, empezamos con la modalidad de contratación por resultados. Y la primera es como consecuencia de la prueba única nacional. Pues bien, para la modalidad de contratación, habíamos indicado por la PUN, son 12 días hábiles. Y la evaluación de expediente hasta 18 días hábiles. Dentro de esta tenemos varias actividades que van desde la publicación de vacantes, presentación de requisitos, publicación de resultados, presentación y absolución de reclamos y adjudicación y emisión de resolución. Con respecto a la modalidad de contratación por resultados de la PUN, señalamos que el postulante que figura en los cuadros de méritos de la PUN establecidos en la prueba única nacional del 2019 e inscrito en su momento a una UGEL de su preferencia, deberá de presentar de acuerdo a la fecha establecida en el cronograma regional, ya sea de forma presencial o virtual, su expediente con los documentos que acrediten los requisitos solicitados en la PUN, y nos referimos a la norma que implementó la prueba única nacional del año 2019. Hago referencia a la resolución viceministerial 033 del año 2019-MINED. En esta misma modalidad de contratación por resultados de la PUN, el comité adjudica por orden de mérito, de acuerdo con los cuadros de méritos finales de la UGEL, a los y las postulantes que hayan cumplido con lo señalado, obviamente en el numeral 731 de la norma de contrato docente. Ahora bien, ¿qué es lo que corresponde cuando estamos implementando la evaluación de expedientes? En este caso, los postulantes presentan su expediente conforme a la formación académica establecida en el anexo 3 de la norma de contrato docente y son agrupados por orden de prelación excluyente para poder ser adjudicados. En este caso, el comité evalúa los expedientes de los y las postulantes sobre un máximo de 100 puntos. Las bonificaciones especiales sobre el puntaje total obtenido de la evaluación de expedientes, en este caso, por acreditar la condición de ser persona con discapacidad, por ser licenciado de las Fuerzas Armadas o también por ser deportista calificado de alto nivel. Vamos a compartir con ustedes algunas consideraciones generales respecto a la modalidad de contratación por resultados de la PUN. Y ahí hacemos alusión respecto a la postulación, que se debe de cumplir con los requisitos de formación académica, experiencia laboral u otros requisitos solicitados por la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular. Y en el caso del área de educación para el trabajo, llegamos hasta la especialidad. O en el caso de plazas de la modalidad de educación básica alternativa, también el campo de conocimiento a la que se presenta el postulante. Pues bien, para adjudicarse una vacante en aula semipresencial de la modalidad de educación básica regular, deberá de acreditarse además el dominio en las tecnologías de la información y comunicación. El postulante con título pedagógico de educación física o de computación e informática no puede optar por una vacante del nivel o ciclo educativo distinto al que voluntariamente eligió y postuló. Y cuando nos referimos que eligió y postuló, nos referimos al proceso de nombramiento del año 2019. El postulante al área curricular de educación para el trabajo en la modalidad de educación básica regular nivel secundario o en la modalidad de educación básica alternativa ciclo avanzado, no puede optar por un área curricular o especialidad distinta a la que voluntariamente eligió y postuló, independientemente de las certificaciones y especialidades que pueda poseer el postulante. El postulante para adjudicarse las vacantes de cargo de profesor coordinador de ODEC, profesor coordinador de ONDEC, profesor coordinador de PRONOI, profesor en CRAEI, profesor coordinador de CRAEI, debe de cumplir con los requisitos de formación académica requeridos para cada caso, y ahí hacemos alusión al anexo 3 de la norma de contrato docente. Ahora bien, algunas consideraciones
generales respecto a la modalidad de resultados de la PUN y evaluación de expedientes. Indicamos de que el postulante puede acreditar a un representante mediante una carta poder simple, quien elige la vacante y recibe el acta de adjudicación. Obviamente, en caso el postulante tenga algún imprevisto y no pueda o estar presente en el día y hora de la adjudicación, en caso sea presencial, o tenga alguna dificultad de conectividad y no pueda estar presente en el día y hora que el UGEL o del ADRE haya convocado para la adjudicación virtual, ¿no? La acreditación es a través de una carta poder simple. Si no se presenta al acto de adjudicación, ya sea presencial o virtual, en este caso queda excluido del cuadro de méritos y se prosigue con el siguiente postulante que figure en el cuadro de méritos. Ojo, teniendo en cuenta, salvo que no cuente con un representante, ¿cierto? Ahora bien, si decide no adjudicarse, estando presente, decide no adjudicarse una vacante, mantiene latente su ubicación en el cuadro de méritos en espera de una nueva vacante que se pueda generar de ahí en los demás días, ¿no? El postulante adjudicado puede presentar su renuncia ante el comité y se excluye del cuadro de méritos correspondiente durante todo el periodo lectivo, es decir, del cuadro de méritos en donde se está presentando. ¿Qué le corresponde realizar al comité? En este caso es entrega o remite al postulante adjudicado el acta de adjudicación suscrita por todos sus integrantes de acuerdo al anexo 4. Entrega o remite a la postulante adjudicado o adjudicada el contrato de servicio docente de acuerdo al anexo 1 para su respectiva firma. Debemos de tener en cuenta que el postulante adjudicado suscribe el contrato de servicio docente y lo devuelve en el plazo de 24 horas de haber sido recibido. Pues bien, algunas consideraciones respecto a la modalidad de resultados de la PUN. Respecto al postulante, ¿no? Publicado los resultados preliminares, el postulante con puntaje empatado por la PUN, y en este caso el comité haya revisado su expediente, y en caso el postulante no se encuentre de acuerdo con el resultado, está facultado en presentar su reclamo debidamente fundamentado por escrito ante el comité dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado. ¿Qué le corresponde al comité? En la misma línea de atender el reclamo, resuelve por escrito dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado. La decisión adoptada será comunicada a los postulantes y en el caso que corresponda, realizará las correcciones a los resultados, en este caso preliminares, para su publicación final, con lo cual se da por agotado la etapa de reclamación. Ahora bien, en la actividad de la adjudicación, en este caso adjudicación por hora, por contratos por bolsa de horas, las horas para completar el plan de estudio menores a 20 horas pedagógicas son adjudicadas por el comité a petición del postulante, respetando su orden de méritos. Ahora bien, ¿qué corresponde realizar al comité? Una vez que de repente ya todos los contratos menores a 20 han sido publicados, de repente de ellos algunos postulantes han decidido libre y voluntariamente adjudicarse, y algunas queden desiertas, el comité informará al área de personal de la UGEL la relación de las horas de libre disponibilidad menores a 20 horas y que no han sido adjudicadas para que éstas sean comunicadas a los directores de las instituciones educativas para que efectúen su propuesta en la contratación excepcional. Bien, vamos a compartir con ustedes algunas otras situaciones que se puedan presentar en el desarrollo de la modalidad de contratación por resultados de la PUN y nos referimos al tema de la falta de firma o de impresión de la huella digital. Y a esto nosotros señalamos lo siguiente, que el comité no puede considerar como no apto a los postulantes cuyas declaraciones juradas no cuenten con la huella dactilar o la firma. El postulante
puede regularizar este requisito hasta el momento de su adjudicación. ¿Qué corresponde en caso de empate? En caso de empate, en los cuadros de méritos establecidos por la PUN, el comité verifica y evalúa el expediente de los postulantes que empataron, solo de aquellos que empataron, debiendo considerar lo dispuesto en el numeral 721, ¿no?, de la norma, referido a los requisitos de formación académica, experiencia laboral u otros requisitos solicitados. Entonces, allí quien tenga mayor puntaje es el que va ubicándose, pero dentro de ese rango de empate que tienen como resultado de la prueba única nacional del año 2019. Otra situación también que compartimos con ustedes es respecto a la presentación de expediente a destiempo, ¿no? Y acá señalamos que los postulantes que no lograron presentar su expediente dentro de la fecha establecida en el cronograma podrán estar a la espera hasta que el comité agote el cuadro de mérito final y programe la siguiente modalidad de contrato.